Mi nombre es Viviana Castillo Belmán. A continuación presento el tema de lesión térmica y nutrición. Empecemos por definir qué es una quemadura. Se define como quemadura a las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. En la segunda pregunta tenemos: menciona los 4 tipos de quemadura y das un ejemplo del agente que los produce. Un tipo de quemadura son las térmicas. El agente productor puede ser calor o frío. Dentro de las del calor tenemos líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, mientras que el agente productor de tipo frío puede ser por congelación. Otro tipo de quemaduras son las eléctricas. El agente productor es electricidad, ya sea atmosférica o industrial. Un tipo más de quemaduras son las químicas. El agente productor son productos químicos, ácidos, bases y gases. Y por último tenemos a las quemaduras de tipo radiactivas. El agente productor es radiación, ya sean radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiaciones por isótopos radiactivos. En la tercera pregunta tenemos: ¿cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Cuando la superficie corporal quemada es mayor al 15%, tenemos un quemado crítico. Cuando la superficie corporal quemada es menor al 15%, tenemos un quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una de ellas? Epidérmica de primer grado, donde hay destrucción de la epidermis. Dérmico superficial, segundo grado superficial, donde hay destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Dérmico profundo, segundo grado profundo, destrucción de la epidermis más la dermis. Y subdérmico de tercer grado, donde hay destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Consiste en dividir las superficies del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. Como podemos observar aquí en las extremidades inferiores, cada extremidad vale 18%, es decir, es un múltiplo de 9, mientras que las extremidades superiores valen 9% cada uno de ellos. La diferencia en los niños es que las extremidades inferiores valen el 14%, mientras que a la cabeza se le da un valor de 18% y en adultos de 9%. Esto porque en los niños la cabeza es proporcionalmente más grande y las extremidades inferiores son más pequeñas. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. El balance negativo de micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo de estrés oxidativo, el cual mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas antes descritas. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Se estima un déficit de 943 más o menos 654 kilocalorías día y un déficit de proteínas de 49 más o menos 41 gramos día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal, hasta un 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercer tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz, posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. Y la lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina e hipoglucemia de estrés. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimado en la lesión térmica?
En pacientes quemados ha sido estimado que un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 a 25% de masa magra corporal. Asimismo, ha estimado que la pérdida media de nitrógeno en paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno a kilogramo día, que es de 15 a 20 gramos día, lo cual corresponde a una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. Bueno, la lipólisis puede permanecer aumentada entre el quinto y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Hay aumento persistente de los niveles de glicerol, hay traducción de una mayor lipoperoxidación y la mayor parte de ácidos grasos son reesterificados, lo que se manifiesta por un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Hay aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica, principalmente el cobre, el selenio y el zinc, pero en estudios se ha constatado que las mayores pérdidas de boro, bromo, hierro y yodo se producían durante el día 1 con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas, y también se ha evidenciado que los pacientes con lesión térmica exhiben una deficiencia de vitamina A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es la de elección en el paciente quemado. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Debe de ser de inicio precoz de la misma, el cual deberá de ser tan precoz como sea posible, sin indicar un momento específico de inicio. Mediante estudios se ha constatado que el 80% inició la nutrición enteral precoz en las primeras 24 horas, en tanto que el 95% lo hizo en las primeras 48 horas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Se asocia a una reducción de la estancia en la unidad de cuidados intensivos, se asocia a una reducción de las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. La nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminución de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón y aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Una contraindicación es la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal, que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado. La aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicado la nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para los niños? En adultos, la ecuación de elección es la ecuación de Toronto, mientras que en los niños es la fórmula de Schofield. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas? Debe de haber un aporte de carbohidratos de 4 a 5 gramos kilogramo día, un aporte de lípidos de 1 a 1.5 gramos kilogramo día o menor al 30% de las calorías no proteicas, mientras que las proteínas se debe de aportar de 1.5 a 2 gramos kilogramo día, no menor del 20 al 25% del aporte calórico total. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos: cobre de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500 microgramos, zinc de 25 a 40 miligramos, cromo de 15 miligramos día, vitamina C de 1 a 3 gramos día, vitamina D en personas menores de 70 años 600 unidades, en personas de mayores de 70 años 800 unidades, vitamina A 10.000 unidades, vitamina E de 20 a 25 unidades. Y con esto terminamos el tema de lesión térmica y nutrición.